Hoy vamos a iniciar, todavía no vamos a tocar la letra B, esa creo que la vamos a dejar para el final y nos vamos a ir con estas onditas que tenemos acá y en estas vamos a utilizar una puntada para quienes están tomando nota que se llama cordoncillo. Entonces, para esta puntada les voy a pedir el favor que seleccionen dos colores de hilo, los que a ustedes más les gusten y que ustedes sientan que se ven bonitos entre sí, porque miren, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a enhebrar la aguja grande con 6 hebras y otro, vamos a separar el hilo, el otro color, y lo vamos a hacer con solo 3 hebras. Entonces vamos a tener dos agujas enhebradas a la vez, una con 6 hebras y otro color con solo 3 hebras. Bueno, para iniciar entonces esta puntada vamos a sacar nuestra aguja de atrás hacia adelante, dejando este primer hilo, que es el de las 6 hebras, sueltecito, porque ese hilo es el que yo voy a comenzar a mover y a ubicar dependiendo de la forma que le quiera dar. Ahora, con el otro color, lo que voy a comenzar a hacer es a dar pequeñas puntaditas que van a abrazar ese hilo y que me van a permitir irlo fijando según esa figura que yo ya tengo ahí en mi diseño. Entonces miren que estas son puntaditas pequeñas que van de un lado a otro, simplemente fijando de forma sutil ese hilo que yo ya tengo ahí puesto, que es el que está con 6 hebras, y con este que son las 3 hebras es el que yo voy a irlo fijando. Las distancias de las puntadas según como yo quiera, si las quiero muy pegaditas, si las quiero más separaditas, digamos que es ya como más a gusto personal. Recuerden entonces que esta puntada se llama cordoncillo y que recomendamos siempre hacerlo con un hilo que tenga las 6 hebras para el caso pues como de la base, y con el que lo van a ir fijando que sea de 3 hebras. Pues ya si ustedes quieren hacer simplemente la variación y con el que también van a fijar lo hacen de 6 hebras, digamos que no hay inconveniente, simplemente como una recomendación. Y la idea es que entonces puedan hacer esas 3 onditas que componen el no, tanto a la derecha como a la izquierda, con esta misma puntada. Bueno, ahora la puntada con la que vamos a hacer la palabra no se llama puntada partida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer todo el contorno con esa puntada y al final ustedes lo que tienen que hacer es también hacer el relleno. Yo voy a intentar explicarles parte de cómo se haría ese relleno porque es exactamente con la misma puntada. Como recomendación siempre para iniciar una puntada tratemos de hacerlo como por estas partecitas que son rectas, donde yo vaya a coger una recta para que yo primero domine la puntada y ya luego cuando tenga estas curvitas pues ya tengo un poquito de experiencia con ella. Entonces para esta puntada que se llama puntada partida, que vamos a hacer con 6 hebras, repito, vamos a dar un pasito adelante, es decir, una puntada. Ahí está. Luego por la parte de atrás y rayando la tela, como les expliqué en la clase anterior, salgo dejando un espacio similar a esa puntada que ya di, saco todo el hilo y me devuelvo a partir esa puntadita que dejé atrás. Entonces voy a tratar de acercar de nuevo acá para que ustedes puedan ver que cuando yo me devuelvo no es como en la primera puntada que aprendimos, que nos veníamos simplemente como a tocar o a llegar al extremo de la puntada, sino que miren, yo salgo dejando un espacio y cuando me devuelvo identifico esa puntada que dejé atrás y la parto, o sea, me vengo por la mitad de ella. Por eso se llama puntada partida. Entonces, salgo dejando el espacio y me devuelvo a partirla. Y ahí se va a generar un efecto súper bonito porque parece como una especie de trencita. Y me da una textura muy bonita. Entonces, siempre recomendación, cuando estamos pensando en hacer, no sé, una letra, una figura, algo, en lo que queramos hacerla completa, es decir, rellenarla,
como ustedes ven acá en el no de la muestra, siempre recomendación es hacer primero todo el contorno. ¿Listo? Todo el contorno interno y externo para garantizar que me quede muy bien definida la figura. Ya luego, si empiezo a hacer la parte de adentro. Entonces yo voy a seguir acá, avanzando esa puntada. Recuerden mirar acá primero para que después puedan hacerlo ustedes mucho más fácil allá. Me devuelvo a partir esa puntadita. La idea aquí es poder ir avanzando y hacer todo ese contorno primero, como les decía ahora, porque cuando yo quiero rellenar, primero tengo que hacer toda la definición para garantizar que las formas o las figuras que yo esté haciendo, que quiero bordar, queden muy bien definidas. Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo fue que utilizamos esta puntada para hacer como toda la cabecita o parte pues como del tronco del cuerpo de esta mariposa. Chicas, entonces miren acá, porfa, si quieren todas a la pantalla para poderles explicar cómo hacemos el relleno. Entonces hagan de cuenta que yo ya tengo todo el contorno de esa palabra no listo. Entonces ahora lo que voy a hacer simplemente, como hacia donde me quede más fácil a mí, hacia donde me haya quedado la aguja, simplemente yo salgo y justo ahí al ladito y como de forma paralela empiezo a hacer exactamente la misma puntada. Miren que es justo ahí al ladito. Empiezo a hacer la misma puntada, ya no siguiendo ese contorno que me daba como el dibujo, sino siguiendo la forma que ya tiene esa primera hilera de puntadas que hice. Listo, acá básicamente es seguir toda esa hilera hasta que ya todo me quede bien cubierto. Entonces lo que hago literal es como hacer de nuevo la palabra no, pero como hacia el interior para que se vaya dando el relleno. Entonces miren que ahí va quedando. Voy de nuevo, hago todo. Si terminé por acá, me devuelvo simplemente a finalizar. Yo relleno como si fuera una espiral. Primero hago el contorno, luego otra hilerita más adentro, cuando finalizo esa hago otra más adentro, hasta cubrir toda la palabra. Exacto. Si de pronto en algún momento cuando ya finalicé y sienten que ahí no cabe una hilera más y ven como algunos huequitos, yo me puedo volver como a intentar pulir con unas pequeñas puntaditas, tapar huequitos que en realidad pues ya no se va a ver, pues ya no me va a dar espacio para hacer esta puntada de nuevo, pero sí con unas pequeñas puntaditas yo puedo tapar los huequitos. Entonces de esta forma voy llenando toda esa superficie. Miren, por ejemplo, en este caso, con esta mariposa, lo que hicimos fue primero todo ese contorno de adentro y como les indicaba Dani, como una especie de espiral. Después voy haciendo el círculo de más adentro, más adentro, más adentro, hasta llegar pues acá al final. Ahí obviamente da mucha más dificultad meter la aguja porque el hilo ya está tan pegadito, unas hileras de las otras, que me da dificultad, pero pues empiezo a jalarlo con cuidado, sin ir a torcer la aguja, o sea, cogiéndola muy firme, pero finalmente me da. ¿Listo? Pues acá ya tengo, si quieren me miran acá, tengo mi aguja con 3 hebras ya lista. Y miren lo que les decía, uno ve este bastidor y piensen que es como una especie de pétalo de una florecita o incluso de una hoja, porque pues esta puntada también sirve para eso, o como si fuera la mitad de un corazón, también sirve cuando uno está haciendo pues un corazón. Es una puntada de relleno y se llama puntada larga y puntada corta. Lo interesante y la recomendación que siempre les vamos a dar para esta puntada es que por favor la hagan en desorden. Porque en desorden, ya les voy a explicar,
y es porque el ojo humano siempre tiende a organizarlo todo y acá yo necesito que la hagan desordenada para que ese efecto que queremos se pueda ver. Entonces, yo acá siempre intento con un lapicero o con un lápiz, al final pues voy a bordar sobre él, no pasa nada, hacer como una especie de estas 3 líneas guías que me van a permitir entender como hacia dónde voy a hacer las puntadas. Esta se llama puntada larga, puntada corta. Y yo siempre trato de hacer estas 3 líneas. Para mí son muy importantes porque en serio me permiten tener una base de cómo iniciar. Entonces, esta puntada simplemente es, espérenme un segundito que esto está muy flojito acá, vamos a ver si ya, miren, es simplemente con el hilo hacer líneas. Entonces yo siempre hago esas que tengo ahí como base porque de ahí es que empiezo a jugar para que pueda lograr ese efecto que les digo. Entonces, claro, porque estas son las que me van orientando hacia dónde voy a dirigir las otras puntadas. Así es, miren entonces. Tengo mis 3 líneas guías y ahora, como les digo, que esta se llama puntada larga, puntada corta, yo voy a empezar a jugar en la mitad de esas líneas guías que ya di. Otras puntadas pueden ser un poquito más largas o incluso un poquito más cortas. Por ejemplo, acá quiero hacer una más larga. Entre estas 2 la traigo acá y miren que yo la estoy haciendo en desorden. Yo no estoy empezando de derecha a izquierda a llenar todo, no, yo estoy jugando haciendo unas más largas y unas más cortas y trayéndolas acá a este centro para empezar a cubrir. Por ejemplo, miren, entre estas 2 voy a hacer otra puntada. Miren que no me voy a ir derechito, como les decía, de forma organizada, llenando acá todo, sino que voy a jugar con este otro extremo. Debo irlo rellenando todo a la par, no primero la derecha, no exacto. La izquierda, miren, sino que voy a la par en todos los extremos. Exacto. Y rellenar. Básicamente es eso, es ir rellenando huequitos con unas puntadas largas y otras cortas. Incluso, además, con esta puedes mostrar que para rellenar puedo clavar la aguja entre los hilos de las puntadas anteriores. Miren, por ejemplo, acá ya tengo como cubierta toda esta zona de la base, entonces esta otra puntada no la traigo, sino solamente hasta acá, ya más arribita, porque toda esa basecita ya está cubierta. Entonces miren que esa es la forma en la que yo, a medida que hago una puntada más larguita, es como la forma en la que yo voy a ir subiendo hasta llegar acá al final de este. Listo, entonces, como les decía, fundamental siempre esta puntada. Miren que ya esta la traje hasta acá, porque ya tengo cubierto todo ese centro. Y se vuelve como un juego tapar simplemente huequitos. Tapar huequitos. Por ejemplo, esta acá la voy a hacer bien larga. Entonces miren, esa es la puntada larga, puntada corta, que no solamente pues sí es para hacer rellenos, pero que me da un efecto súper bonito. De hecho, acá les vamos a dar como pues la idea es que ustedes la hagan de un mismo color, pues todo. Pero si quieren aprovechar y hacer como una especie de degradé entre dos colores, ya les voy a dar el ejemplo de cómo lo hacemos para que ustedes lo puedan utilizar en otros proyectos, por ejemplo, como una flor, una hoja, otro tipo de elementos. Miren entonces que yo lo hago muy desordenado y esa es en serio la clave para que esa puntada quede bien, bien bonita. ¿Qué puedo hacer yo después? Como que, ay, venga, por acá yo vi como una especie de huequito que me quedó, no me gusta. Sobre esas puntadas que yo ya di, yo puedo hacer otra puntadita adicional ahí que me ayude a cubrir. Listo, voy a hacer hasta que se me termine este hilo.
y ya enhebro con otro. Esta puntada uno puede hacerla con la cantidad de hebras que quiera. La verdad acá es más de gustos. Para nosotras siempre va a ser mucho mejor hacerlo con 3 hebras. Sentimos que queda muy sutil y que se ve mucho más bonita. Cuando uno la hace con 6 hebras, siento que se ve muy gruesa, muy brusca y no se alcanza a notar como ese efecto como pelito, que de hecho así es que cuando las personas bordan mascotas es que logran como el efecto de pelitos en las mascotas. Entonces, para que lo tengan súper presente, de no hacerlo con 6 hebras, sino que en realidad queda mucho más bonito con 3 hebras. Entonces miren, acá lo que yo voy a hacer, aunque pues no sé si se va a notar tanto, pero voy a tratar de hacer un efecto degradé, y es que acá le voy a empezar a sumar otro color, y ese color es un rojo. Ay no, ahí no se ve, ¿cierto que no? No, casi no. Casi no, yo creo que se ve mucho más en el video que les queda, se ve mucho más. Que lo que hago yo con ese color es empezar a meterme entre esas puntadas que ya tenía de color naranja, para que el efecto no se vea como un bloque que simplemente cambió de un color a otro, sino que se vea muchísimo más sutil ese cambio de color. Ya enseguida yo voy a hacer aquí varias y ya se las acerco para que ustedes lo puedan ver allá en pantalla. Entonces miren, con la misma técnica que ya venía en desorden, empiezo a hacer unas puntadas largas, puntadas cortas. Estas primeras de otro color son fundamental que se metan y se me camuflen en las que ya tenía del otro color, para que se note ese efecto de degradé que es el que queremos. Y aquí uno puede hacerlo con los colores que quiera. En el caso, por ejemplo, de una llama, empezar con un rojo, seguir con un naranja y finalizar en un amarillo, o si fuera con una hoja, pues con varios verdes. Entonces yo acá ya hice ahí varias del efecto y lo voy a subir para acercarlo y que ustedes lo puedan notar un poquito más. Que acá, como hay diferentes tonalidades, se nota muchísimo más, y es exactamente lo que yo estaba haciendo. Miren que simplemente la forma cambia. Esto puede ser la forma de una llama, la forma de una hoja, el pétalo de una flor, no importa. Pero miren que yo empiezo desde la mitad, empiezo con un color amarillo. Acá tuve una transición a un color como un poquito, un amarillo más quemadito, luego a un naranja, luego a un rojo en la punta. Y miren cómo se ve ese efecto de bonito, donde yo voy haciendo puntadas largas, puntadas cortas. Muy importante, en serio, que lo hagan en desorden, porque si no, ya les voy a mostrar, porque esta, por ejemplo, está hecha de forma intencional, derechita, una tras otra, y miren que yo no quiero este efecto, como una especie de bloque de un solo color, porque este es otro tipo de puntada que se llama satín. A nosotras antes nos gustaba, la verdad yo ya desistí de ella, no es la puntada que más me gusta. Para mí, fundamental aprender y tener súper clara esta puntada. Yo con esto puedo hacer lo que se me ocurra, en serio. Entonces, para que la tengan muy presente, para que la practiquen mucho en estas formitas, que es la del enhebrador y, bueno, sí, y el otro enhebrador también que hay ahí en forma de florecita. Miren, aprovecho con este que de una vez saqué para mostrarles. Por ejemplo, acá tenemos pespunte, que es la primera puntada que aprendimos. ¿Listo? Miren, todas estas chusitos como del corazón están hechos con pespunte. El centro, pues no el centro, no, el contorno del corazón está hecho con puntada partida, que es la puntada que acabamos de ver hace un ratico, con la que estábamos haciendo la palabra no. Miren que acá yo hice contorno externo y luego contorno interno, y ya simplemente hileritas de esa misma puntada hasta rellenar. Listo. Acá, por ejemplo, tenemos de nuevo pespunte, y miren que este
es cordoncillo que fue hecho con la puntada que hicimos el tomate. Entonces cordoncillo también es una puntada que me sirve para hacer rellenos. En este caso, ojalá sean elementos como circulares, que queda mucho más bonito porque queda como un efecto envolvente. Acá simplemente pues es una transición de color porque la hice con un hilo degradé y donde tomé el color fuerte para que quedara en el fondo y internamente ya iba migrando a ese clarito. Entonces miren ese efecto tan bonito, y acá están aplicadas todas las puntadas que hemos visto hasta el momento. Puntada larga, puntada corta, puntada partida, pespunte y cordoncillo. Tallo, me equivoqué ahí. Esta es puntada tallo con la misma que hicimos el tomate. Nuestra siguiente puntada se llama Fantasía y es una puntada en la que buscamos embellecer o mejorar la puntada que ya hicimos, que es pespunte. Entonces en este caso vamos a hacerla sobre esta puntada que ya es la base. Aquí les voy a pedir que separemos el hilo para hacerlo con 3 hebras, porque prefiero hacerlo así porque no sé a cada una si las hizo muy pequeñas, muy grandes. Entonces creo que para ir seguras nos vamos con 3 hebras. Entonces yo estoy aquí, de hecho voy a coger una aguja grande para que lo noten mejor. Esta es una puntada muy fácil y para quienes están tomando nota, esta se llama puntada fantasía. Listo, que es una puntada que me permite embellecer y darle un efecto a un pespunte o paso atrás, que es como se llama esa primera puntada que aprendimos al iniciar. Aquí vamos. Entonces, chicas, ¿qué voy a hacer yo? Miren, yo ya tengo acá enhebrada mi aguja, lo voy a hacer con un rosado para que se note. La idea es buscar acá un color que contraste con esa puntada que ustedes ya tienen ahí. Y miren entonces lo que voy a hacer. Recomendación, y esta sí súper muy importante, que salgan justo por acá donde les estoy señalando acá en el video. Muy importante porque esta me permite entender hacia dónde voy a llevar las puntadas. Mire, estoy saliendo justo en la esquina externa de la B. Listo, saco toda mi aguja, jalo todo el hilo y lo que yo voy a hacer es venir y deslizar la aguja por debajo de esa puntada que ya tengo por debajo. Entonces miren, voy a deslizar, jalo todo el hilo y ahí ya tengo la primera puntada. Ahora deslizo siempre en esta misma dirección que ya lo hice, deslizo la aguja de nuevo y a partir de la segunda, de la tercera, sin este nudo que se me hizo a mí acá, a partir de la segunda o tercera puntada, yo voy a empezar a notar el efecto. Miren, vuelvo, acá me fui a la tercera puntada, importantísimo que no se salten ninguna y que vayan haciéndolo una a una para que logren este efecto. Voy a subir acá un poquito más. Miren, este efecto se llama puntada fantasía porque lo que hace es convertirme esa puntada que ya tenía, incluso como les decía Dani ahorita, cuando uno tiene de pronto como una puntada donde tiene como unas muy chuequitas, unas les quedaron más largas, más cortas, esta puntada me ayuda a embellecerla y por eso se llama puntada fantasía. Miren, entonces deslizo por debajo, solo por la puntada y jalo. Miren que siempre lo hago en este sentido, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, una a una todas esas puntadas y miren ese efecto cómo se ve de lindo y cómo le aporta color y textura a nuestro bordado. Cuando ya le hayamos dado toda la vuelta a la letra B y hayamos finalizado de bordearla con esta puntada, lo que vamos a hacer es meter la aguja, ahora sí, en la tela para en la parte de atrás poder hacer el nudo de seguridad. Aquí van otras recomendaciones de cómo poder finalizar su proyecto y agregar pequeños detalles. En el caso, por ejemplo, del tomate, una recomendación de algo que pueden hacer y que puede resultar interesante es primero bordear como toda la parte
de las hojitas con pespunte y luego con esa misma puntada hacer el relleno. Van a ver que cobra pues como una vida y se ve muchísimo más bonito. Entonces es como una de las ideas que les dejamos por acá. También pudieran rellenarlo con puntada larga, puntada corta. La idea es que ustedes comiencen a explorar como diferentes formas de hacerlo, pero ahí les dejamos pues como varias recomendaciones. El tomate ya listo, rellenito, y les voy a explicar una forma para hacer, por ejemplo, las agujitas y cómo hacer también ¿cómo se llaman estos? Los alfileres. Entonces, en el hilo que ustedes tienen ahí moradito, que fue el que les pusimos la muestra, que miren, la otra vez les debía cómo viene ese hilo. Este es el ovillo en el que viene. Con ese, por ejemplo, podemos hacer también todas las agujitas. Lo que nosotros hacemos siempre es solamente como el contornito con pespunte, que es la puntada básica con la que vamos a hacer muchas de las partes de este bordado. Acá simplemente voy a hacer como ese contorno de varias agujitas y alfileres. Para que ustedes miren cómo queda. Miren que ahí simplemente estoy haciendo o siguiendo la rayita. Entonces, en el caso de los alfileres, hago solamente el palito y ya con otra puntada, que en un momentico les explico, haríamos la parte de como de la bolita. Chicas, entonces miren, para lograr ese efecto de la aguja, lo que yo voy a hacer es aplico acá pespunte, simplemente siguiendo la linecita que ya tengo ahí de mi aguja, y en la parte de arriba, para simular el ojito, voy a aplicar una puntada que se llama margarita. Es una puntada muy simple, miren, hago más o menos como 3 puntaditas de pespunte para simular el palito. Y en la parte de arriba voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar mi aguja pegadito ahí de esta puntada que acabo de dar. Sostengo con mi dedo acá arriba, vuelvo y meto aquí mismo, miren, me queda como esa especie de bombita, y lo que hago es sacar la aguja arriba por dentro de la bombita, jalo y doy una puntadita afuera para que eso me simule como el ojito de la aguja. Ay, sin este enredajo que hice. Miren, que esa especie como de petalito que hice me simula esa partecita de la aguja, el ojito de la aguja. Igual ahí en el video les queda para que ustedes lo puedan replicar. Yo lo voy a hacer rápido en esta otra para que lo vean. Básicamente esta puntada es así: salgo, sostengo el hilo, vuelvo y meto en ese mismo huequito por donde ya había salido, es como si me estuviera devolviendo, sostengo acá, me queda esta bombita, salgo más arriba por la mitad de la bombita, jalo y doy una puntadita hacia afuera pequeñita, y miren que ahí eso ya me simula mi aguja. Entonces miren, para el nudo francés lo que yo hago es tomo la aguja y doy vueltecitas con el hilo 1, 2 y 3 veces. Vengo y meto la aguja casi ahí mismo por donde ya había salido, y él se me va a empezar a generar como una especie como de nudito por el que yo voy a empezar a jalar la aguja
No puedo soltar acá, siempre tengo que sostener. Y ahí me queda en teoría mi nudito. Van a ver que ese es un efecto que da pues como de volumen. Igual para eso está el video, para que ustedes lo repitan cuantas veces sea necesario. Miren, voy a salir en este de nuevo. Salgo con mi otra mano, doy vuelta sobre la aguja 3 veces, 1, 2 y 3. Jalo la aguja un poquitico y me devuelvo a meterme justo por ese huequito por el que ya había salido y comienzo por la parte de atrás como a girar la aguja, a dar como vueltecitas para que ella pase por todo ese nudito. Ahora sí suelto y él se agarra de ahí. Entonces esa es una forma de hacerlo. Yo lo voy a repetir de nuevo acá porque sé que es una puntada que no se coge en la primera, pero por eso es muy importante verse el video. Tomo mi aguja, doy 3 vueltas con el hilo, deslizo y meto de nuevo por ese mismo. Y miren que ya comienza a irse, jalo y ahí me queda ese nudito francés, que es el que me permite dar volumen y simular como si fueran las pepitas como de los alfileres.